vídeo y le voy a pedir al hermano pastor que si puede comenzar la predicación. Muchas gracias, hermana Zoe. Sí puedo empezar la predicación. Gracias, Zoe. Dios te bendiga. Muy bien, Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Fuente de Vida, un lugar para honrar a Dios, para escuchar su palabra, para poder orar también y tener comunión los unos con los otros. Damos gracias a Dios porque hoy domingo, primer día de la semana, lo comenzamos de la mejor manera posible, dedicándole la mañana a nuestro Dios, a venir y a escuchar su palabra. Gracias a Dios por todas esas cosas. Le invito a que vaya a su Biblia al libro de Efesios. Es un libro que hemos estado estudiando paso a paso y el día de hoy, ya que nos predicaron ya acerca de los niños, el niño de Josué ya nos predicó acerca de los niños, quiero invitarles a ir al libro de Efesios, que es un libro que hemos estado estudiando en la medida del tiempo aquí en nuestra congregación. Y allí en Efesios, en el capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 21 en adelante. Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante. Miren cómo dice la palabra de Dios. Aquí en mi Biblia, ese texto comienza con un subtítulo, aquí en la Biblia Reina Valera, y el subtítulo dice así: someteos los unos a los otros. Es decir, que lo que vamos a hablar ahorita es de la capacidad del cristiano de poder someterse. Fíjense que no usa la palabra sujetarse, que es otra palabra, que es una palabra diferente. Habla de someterse los unos a los otros, ya vamos a profundizar en eso. Pero dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos guía, nos orienta, nos instruye. Permítenos hoy, con ayuda de tu Espíritu Santo, poder comprender las verdades espirituales que tú quieres que apliquemos a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos estudiado el libro de Efesios, paso a paso, capítulo por capítulo. Hemos descubierto a través del estudio del libro de Efesios que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Todo lo que Dios tiene para ofrecerte ya te lo ha dado, espiritualmente hablando. En muchas ocasiones, muchas iglesias proclaman una esperanza desde acá, desde el púlpito y desde usando el micrófono y la palabra de Dios, una esperanza económica. Si vienes al Señor Jesús, tus finanzas crecerán. No es lo que plantea la Escritura, no es lo que plantea tampoco el libro de Efesios. ¿Dios puede prosperarnos económicamente? Sí, por supuesto. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero Dios nos ha ofrecido
todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Eso quiere decir que tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que te ayuda, te motiva, te guía, te redarguye, te convence de que estás haciendo las cosas mal. Todo eso ya lo tienes. En Cristo tienes redención. Es decir, cuando llegues a la presencia de Dios, serás juzgado por tus pecados, serás hallado culpable, pero en Cristo tendrás perdón de tus pecados y podrás tener acceso al reino de los cielos. Todo eso lo hemos alcanzado por haber sido nosotros incrustados en Cristo, en su muerte y en su resurrección, y por lo tanto tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos: si Dios no rehusó entregarnos a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Así que, ¿quieres paz? En Cristo tienes paz. ¿Quieres perdón de tus pecados? En Cristo tienes perdón de tus pecados. Y eso es mucho más valioso que la plata y que el oro. Gracias a Dios por eso. Pero no solamente eso, hemos visto también que la salvación de nuestra alma ha sido pagada por Cristo Jesús en la cruz. Estudiamos en el capítulo 2 de Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es algo de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Qué bendición tan grande! Tenemos también en el capítulo 3 una verdad espiritual, que Dios tiene el pueblo de Israel como su pueblo. Y nosotros, porque por las caras que yo veo aquí, ninguno de nosotros pareciera tener ascendencia judía. Ninguno de nosotros somos judíos de nacimiento, o tampoco tenemos ascendencia judía para decir que somos el pueblo de Dios. Pero Dios mismo nos ha permitido tener acceso a su pueblo, el pueblo espiritual de Dios, por medio de Cristo. ¡Qué bendición tan grande! Antes éramos extranjeros, advenedizos, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, pero ahora Dios nos ha hecho aceptos en el amado, en Cristo Jesús. ¡Qué bendición tan grande! Nos dio su Espíritu Santo. Eso es todo lo que hemos estado estudiando. Estoy tratando de hacer un recuento de todo lo que hemos estado estudiando. Nos dio el Espíritu Santo, el cual nos da la capacidad de comprender la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es la Biblia. Miles y miles de páginas con lo que Dios tiene revelado para ti. No andamos detrás de nuevas revelaciones. La revelación ya todo está hecha y nos ha dejado por escrito. Y la ha preservado. La palabra es, iba a decir perseverado, pero no, la palabra es preservado. Dios ha cuidado su palabra desde que fue escrita hasta el día de hoy. Históricamente hablando, si alguien quisiera tener evidencia de la veracidad de los escritos de Aristóteles, de Platón, de Galileo Galilei, los escritos originales de ellos son tanto así, de pequeños. Pero los escritos originales que se han encontrado históricamente hablando son una pila enorme de escritos que verifican que todo lo que usted lee hoy en su Biblia no ha sido modificado. Dios la ha preservado a través de la historia para ti y para mí, para que podamos confiar en que lo que aquí está escrito en la Biblia es verdadero. Qué maravilloso ha sido Dios. Y después de haber tenido todas estas razones espirituales de peso, para que nosotros podamos confiar en que Dios nos ha dado una nueva vida, comienza a partir del capítulo 4 una sección práctica de las Escrituras. Nos enseña el Señor en algunas secciones, primero, cómo debe ser nuestro comportamiento con respecto al mundo, a las personas sin Cristo. Decíamos en aquella oportunidad, cuando estamos en el capítulo 4, que las personas sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados, cegados por su falta de conocimiento de las Escrituras y envanecidos en su propio pensamiento, son esclavos de su concupiscencia, que es como el deseo de pecar, y eso los lleva a cometer con avidez, con astucia, cualquier tipo de pecado. El día que predicamos esa palabra aquí, un día anterior había sido el desfile de carnaval, y decía yo a modo de ejemplo que aunque nuestra iglesia no es feminista, mucho menos machista, ni antifeminista, ni antimachista, es simplemente una iglesia bíblica, decíamos que las personas ajenas de la vida de Dios, por la falta de entendimiento y de conocimiento de la palabra, ciegos, llevados por su concupiscencia, son capaces de los hombres disfrazarse de mujer y caminar bailando como mujer por las calles de Parral. Mujeres vestirse como hombre, hacer cualquier tipo de acto sexual explícito en las calles por su falta de conocimiento de las Escrituras, por la necedad de su corazón,
por la ceguera de sus ojos y por el desconocimiento de la palabra. Son capaces de cometer con avideza cualquier tipo de pecaminosidad. Pero qué gracia ha tenido Dios con nosotros, que nos ha permitido conocerle porque Él es bondadoso y vivir una vida diferente. Pero no solamente es el comportamiento con los de allá afuera, también habíamos hablado del comportamiento en la iglesia, que no debemos ser mentirosos. Nos dice ahí, no mintáis los unos a los otros, no debemos mentirnos los unos a los otros, sino amarnos, ayudarnos, cooperar los unos con los otros para que la iglesia de Cristo sea una iglesia de personas que intentan constantemente ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, en esta sección del capítulo 5, desde esta sección en adelante, vamos a hablar del comportamiento del cristiano dentro de la familia. Ya hablamos del comportamiento del cristiano en la iglesia, ya hablamos del comportamiento del cristiano en el mundo o en la sociedad actual. Ahora vamos a hablar hoy, el domingo que viene y el otro domingo acerca del comportamiento del cristiano en su casa. Y hoy, queridos hermanos, ni modo, es una broma lo que voy a decir, porque hoy tenemos algunos invitados a los cuales les damos una cordial bienvenida. Esta es su casa, todos los que nos visitan por primera vez, es aquí su casa, son totalmente bienvenidos cada domingo. Pero yo soy muy venezolano, ¿no? Ya escucho mi acento, los invitados han escuchado que tengo un acento diferente. Soy venezolano y los venezolanos somos muy bromistas. Y ya los hermanos se acostumbraron, ya no dijeron, ya nos tocó, este pastor ya nos acostumbraron. Pero ustedes que son visitantes, yo hago mucha broma, ¿ok? Pero hoy, gracias a Dios, hay muchos hombres. Y ni modo, gracias a Dios que vino. Porque vamos a hablar del hombre cristiano dentro de su casa. Ahora bien, aunque la predicación de hoy se va a enfocar en los hombres, ¿para qué le sirve entonces a alguna jovencita como soy escuchar una predicación como la de hoy? Bueno, le sirve a una niña como soy, a una jovencita como soy, para hacer como hizo mi esposa. Mi esposa hizo una lista de cómo quería que fuese su esposo. Y puso ahí que quería que fuese un hombre cariñoso, y por la gracia de Dios lo soy. Puso allí también mi esposa que quería que yo fuese un hombre hogareño, y gracias a Dios soy un hombre hogareño. Digo mi esposa que quería que yo fuese un hombre detallista. No lo soy tanto, pero al menos hago el intento. Pero hubo dos o tres cosas que mi esposa se equivocó. No supo cómo pedir. Mi esposa hizo una lista para orar a Dios de cómo quería su esposo y lo pidió güero, alto y de ojo azul. Nada que ver. Nada que ver. Pero una jovencita como soy hoy puede salir de acá de esta predicación y escribir una lista y decir: Señor Dios, Jesús, yo quisiera que mi esposo fuese así, como ese hombre del que habló el pastor en la predicación. ¿Para qué le sirve a jóvenes como Cristian y como Jonathan una predicación como la de hoy? Y a Leo y a Yael, que no se han casado. ¿Hay algún otro soltero aquí? No, yo estoy viendo a Leoncio también, ¿verdad? Que el Señor te permita, hermano, conseguir una ayuda idónea, ¿verdad? El hermano Leoncio está orando por una esposa cristiana. Amén. La vas a conseguir, seguramente. Entonces, ¿para qué le sirve? Bueno, para tener una visión, una perspectiva de cómo debe ser el hombre cristiano dentro de su hogar, dentro de su matrimonio. ¿Para qué le sirve a usted, querida hermana, que de repente tu esposo no está aquí? Te sirve para poder aconsejar sabiamente a tu esposo, con alegría, con una sonrisa y sin juicio. Si yo decir: oye, amor, hoy en la predicación hablamos sobre el hombre cristiano, quisieras aprender un poco de eso, mira, vamos a sentarnos un rato a platicar. Como dice una alabanza, vamos a platicar las cosas de los dos. Ah, no, perdón, eso no es una alabanza, perdón. Muy bien. Pero ahora sí, hermano, la hermana que está aquí y tiene a su esposo a un lado, prepare el codo, hermano, para que le haga así. Ahí te habla. Pero qué bueno es Dios que nos permite hoy, a través de Efesios capítulo 5, poder hablar del hombre cristiano. En primer lugar, como una especie de introducción, vamos a entender la razón por la cual el versículo 21 está allí. Someteos los unos a los otros en el amor de Cristo. Mire, léalo para que usted no vaya a creer que es una mentira que yo le estoy diciendo. Léalo allí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Versículos más adelante dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ha sido
quizás una pequeña lucha de las hermanas en las reuniones de damas, en las reuniones de mujeres cristianas, que dicen, no señor, la Biblia no dice que me debo someter a mi marido, dice la Biblia que debo sujetarme a él. La semana que viene vamos a hablar un poco sobre eso. Es muy probable, estoy tratando de convencer a mi esposa para que sea ella la que la semana que viene nos enseñe desde la Biblia cómo debe ser una mujer cristiana. La estoy convenciendo, todavía no lo he logrado, pero la estoy convenciendo. Pero ciertamente no dice la Escritura, hablando específicamente de la mujer, que debe someterse al hombre. Porque las mujeres dicen, no, imagínate, si yo me someto a mi marido, ese hombre, ¿qué hará conmigo? Seguramente hará mucho bien, ¿verdad? Si un hombre conoce a Dios y está sujeto o sometido a Dios, seguramente le hace mucho bien a su esposa. Pero un versículo atrás dice, someteos unos a otros. Eso quiere decir que, querida hermana, sí, la Biblia dice que sí debes estar sometida a tu esposo en el cumplimiento de tu función bíblica. De eso hablaremos la semana que viene. Pero también, querido hermano, querido hombre que estás en esta tarde, mañana tarde aquí en Fuente de Vida, la Biblia dice que tú estás sometido a tu mujer. En Venezuela la palabra sometido es una carrilla, es como decir aquí mandilón. Cuando en Venezuela hay un hombre que de repente la esposa, hay muchos chistes sobre eso, ¿no? Pero si un hombre está con sus amigos y llega la esposa, hey Alberto, no hay ningún Alberto aquí de esta mañana, por si acaso. Hey Alberto, véngase para acá que ya es muy tarde. Los hombres empiezan, ay, sometido. Esa es la carrilla, ¿verdad? Ay, sometido. Aquí le dicen mandilón, ay, mandilón. Pero miren lo que dice la Escritura, querido hombre. Hermano Miguel, vamos a personalizarlo para que. Hermano Miguel, bueno, los Migueles que tengo aquí, tengo dos Miguel, creo dos nada más. Estás sometido a tu esposa en el cumplimiento de tu función bíblica, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Tienes una responsabilidad que Dios ha puesto sobre tus hombros y tienes el deber, tienes la obligación de someterte a tu esposa en el cumplimiento de esa función. Por eso el versículo 21 está allí. Algunas traducciones colocan asuntos familiares después del versículo 21, pero no, si vemos bien, termina una idea arriba en el versículo 20 y comienza una idea nueva en el 21, y a partir de allí hablamos de la familia. Entonces, primera cosa que vamos a aprender hoy a modo de introducción, queridos hombres, estamos sometidos a nuestras esposas en el cumplimiento de nuestra función bíblica por amor a Dios. Ahora bien, ¿cuál es nuestra función bíblica? En primer lugar, versículo 23. Vaya conmigo en las Escrituras, y si no tienen su Biblia allí, seguramente en un momento más va a aparecer en la pantalla. Efesios capítulo 5, versículo 23. Mire cómo dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Otro versículo muy mal traducido, no es la palabra que iba a utilizar, muy mal interpretado. Muchos hombres llegan a la casa y dicen, amor, hoy he leído las Escrituras y el pastor enseñó que yo soy la cabeza de esta casa, así que a partir de hoy todo el mundo se somete a mi autoridad. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Miren la comparación que está haciendo. Hombres, eres la cabeza de tu casa, eres la cabeza de tu esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuáles son las características de Cristo hacia su iglesia? Hoy vamos a hablar de la iglesia en primera persona, pero la iglesia somos todos nosotros, ¿ok? Cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? En primer lugar, dejó su trono de gloria. Se hizo humilde por nosotros. Si somos consecuentes con la idea bíblica, en primer lugar, querido hermano, tú no tienes un trono en tu hogar. Tú no eres el hombre que manda y me deben servir y que es algo bonito. Yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Muchos hombres cuando llegan del trabajo se sientan en el sofá y dicen, quítenme los zapatos y den un masaje en los pies. Bueno, eso no es algo tampoco desagradable, ¿no? A menos que a tu esposa no le guste, pónganse de acuerdo. Pero no es la idea que como eres la cabeza del hogar y de tu esposa tienes un trono. No es la idea. Jesús descendió del trono con humildad para vivir entre nosotros, servir entre nosotros, dar su vida
en la cruz por nosotros y resucitar gloriosamente por nosotros. Por lo tanto, querido hermano, en primer lugar, eres la cabeza de tu mujer para ser un ejemplo de Cristo hacia ella, como Cristo es ejemplo a su iglesia. Por lo tanto, queridos hombres, baja de tu trono. Sirve a tu esposa con humildad y pon tu vida por ella. Si trabajas todos los días, no te quejes. No llegues a la casa, ustedes no saben cuánto yo sufro en mi trabajo. Si lo haces, si trabajas, es porque sirves con amor y pones tu vida por tu familia. Querido hombre, si tú no trabajas y no provees a tu casa, nadie más lo hará. Tu vecino no vendrá a traer despensa a tu casa. Tu vecino no preparará la comida en tu hogar. Tu vecino no le pondrá gasolina a tu carro. Es tu responsabilidad. Por lo tanto, en primer lugar, ser la cabeza significa ser un ejemplo de Cristo para tu esposa y para tus hijos. Humildad, propósito y entrega total y absoluta. ¿Sí ven cómo cambia entonces el significado de la palabra? Como en muchas ocasiones nuestro corazón orgulloso de hombre dice: es que aquí en esta casa no me respetan. Y ya hablaremos de eso la semana que viene. Querida hermana, respeta a tu marido. Eso lo dice también la Escritura, lo acabamos de leer. Queridos niños, queridos jóvenes que me escuchan, respeten a su papá. Si algo malo pueden hacer ustedes para destruir su familia, es faltar el respeto a sus padres. Queridos jóvenes, queridos niños, respeten a sus padres. Querida esposa, respeta a tu marido. Pero querido esposo, no uses la posición que Dios te ha dado para tomar provecho de eso. La posición de privilegio que Dios te ha dado de ser cabeza de tu esposa y de tu familia es para servir, para entregar tu vida por completo por ella y por ellos. Esa es tu función. Esta cabeza no es solamente un acto de servicio, de bajarse del trono y servir a la familia. Es también una provisión de liderazgo. Muchos hombres, no quiero decir yo que sean los de aquí, porque yo veo a los hombres de aquí y parecen unos hombres que ejercen un liderazgo significativo en su familia. Yo estoy seguro que de los hombres que están acá, cuando sus hijos van y le piden opinión sobre algo: oye papá, ¿tú crees que puedo hacer esto o aquello? Estoy seguro que ninguno de los hombres que están aquí esta mañana dice: no sé, hijo, pregúntale a tu mamá. Ninguno. Porque aquí tenemos puros hombres que ejercen un liderazgo significativo en su casa. No dice: no sé, pregúntale a tu mamá, lo que tu mamá diga. Como una especie de rechazo, como una especie de desprecio al liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros. Nosotros como hombres necesitamos tomar el liderazgo de nuestra familia, tomar decisiones importantes y guiar a la familia. Yo tengo un ejercicio que hago cada cierto tiempo. Hay ocasiones en que yo noto a mi esposa un poco, no sé si la palabra será insegura o un poco dispersa. Y yo aprendí, porque me lo enseñó mi pastor hace muchos años, que yo debo proveer a mi familia de visión. Hazte una pregunta, hombre que estás acá. ¿Cuáles son las metas a corto y mediano plazo que quieres cumplir con tu familia? ¿Cuáles son los objetivos que te has planteado como hombre de tu casa junto con tu familia? ¿Emprender un negocio? ¿Servir a Dios en la iglesia? ¿Tener un acto social de caridad en la calle? ¿Cuál es la visión que tú como hombre le estás proveyendo a tu familia? Yo cada cierto tiempo planifico una temporada. He dicho a mi esposa, normalmente en diciembre procuro hacerlo, le dije en diciembre de 2024, mi amor, familia, en el 2025 estas son nuestras metas. Para el 2025 vamos a alcanzar este objetivo, este otro y este otro, en la medida del tiempo, y que Dios nos ayude. Pero querido hombre que estás acá escuchando, ser la cabeza de tu mujer significa proveerle, servirle, pero no solamente económicamente, proveerle de una visión.
de una perspectiva, que ellas puedan confiar en que su esposo va delante de ellas, guiándolas y guardándolas y cuidándolas todo el tiempo. Querido hombre, si tú no has hablado con tu familia acerca de tus metas para tu familia, es un buen tiempo esta semana para hacerlo. Siéntate una tarde y pregúntate, ¿cuáles son las metas que yo deseo alcanzar con mi familia? Escríbelas y plantéalas y trabajen juntos. Ese ha sido siempre el plan de Dios. No se trata de superioridad ontológica, es decir, del ser, sino de un rol funcional. Aquí no hablamos de que el hombre es superior a la mujer, tiene una posición dada por Dios para poder servir y ayudar. El hombre es la cabeza de su hogar. Tu liderazgo como esposo no se mide por el control que tú ejerces en tu casa, sino por el servicio, el ejemplo y la responsabilidad espiritual que tú le ofreces a tu familia. En las familias cristianas siempre hay una particularidad, y es que nuestras queridas esposas y madres normalmente son más disciplinadas en las disciplinas espirituales que los hombres. En mi casa ocurre, y a lo mejor usted había pensado lo contrario, pero en mi casa ocurre. Muchas veces mi esposa me ha dicho, Jonathan, ¿tienes tiempo que no nos convocas a orar juntos como familia? Y ocurre en muchas ocasiones, que es la esposa la que dice, hijo, venga, vamos a orar. Y de repente el esposo tiene el teléfono y dice, ok, sí, vamos a orar. Pero la responsabilidad del crecimiento espiritual del hogar es del hombre. Por lo tanto, querido hombre, es la cabeza para proveer liderazgo, servicio, visión, provisión y crecimiento espiritual para su casa. Entonces, ser la cabeza del hogar no es una posición de privilegio, donde todos van a servirme a mí. Por el contrario, es una posición de privilegio para poder servir a otros, para poder orientar a otros y hacernos crecer en casa, en familia y juntos. ¿De acuerdo? En segundo lugar, el hombre debe amar a su esposa como a Cristo amó a la iglesia. Si va conmigo al versículo 25, ahí de Efesios capítulo 5, dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En segundo lugar, vamos a ver que el amor que un hombre debe tener por una mujer no son solamente sentimientos. Muchas veces hacen el comentario algunos hombres, pastor, es que mire, por ejemplo, a mí llevar un ramo de rosas, así como que no me nace. Llevar un mariachi como que es algo que no me nace. Yo estoy hablando de otra gente, porque yo estoy seguro, a ver, queridas hermanas que están aquí, tu esposo que es creyente, ¿verdad? Que tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad que tu esposo te había llevado mariachi? ¿Verdad que sí? Pero de perdido, ahorita que pasó el 14 de febrero te llevó un ramo de flores, ¿verdad que sí? La expresión de amor en un regalo, en un detalle, es importante, es bueno. Hay una canción muy tradicional en Venezuela que, hablando como un papá aconsejando a su hijo, le dice: hijo, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, llévale la comida a la cama, baila con ella. Qué hermoso que en casa puedan colocar una canción. Mi esposa y yo, por cierto, practicamos eso relativamente seguido. Poner una canción romántica en casa y tomar de la mano a tu esposa y bailar. Ahí en los secretos, ¿no? en la intimidad del hogar. Qué hermoso es eso. Un ramo de flores a destiempo, sin ninguna fecha especial. Chocolates. Y si su esposa de repente un poco más práctica, una hamburguesa. Todo es válido. Y eso está bien. Pero amar no significa solamente el detalle. Amar significa darlo todo por tu esposa y por tus hijos. ¿Cómo amó Jesús? Con un amor sacrificial. Es que dije Jesús, ay, se cerró la puerta.
¿Cómo amó Jesús? Con un amor sacrificial. Él lo dio todo, hasta su propia vida. Ayer andábamos en un matrimonio y decía ayer que no haga usted como el hombre que va caminando por una banqueta con su esposa y va tomado de la mano y de repente salió un perro bravo de una casa y empezó a ladrar y el hombre tomó a la esposa y la puso primero. Al contrario, en cualquier ocasión de peligro, el hombre con la frente en alto y con el pecho de fuera enfrenta el peligro y dice a mi esposa, no la toca nadie, yo la cuido con mi vida. Eso es amor verdadero. Amar significa darlo todo con un amor sacrificial como Cristo por la iglesia. Ahora bien, algún hombre podrá decir, hermano, es que tú no conoces a mi esposa. Tú no conoces a mi esposa. Y si estuviese Glenn enseñando, diría, ustedes no conocen a mi esposa. Hay una expresión muy venezolana que dice, vive con él, te lo presto una semana, me lo devolverás. Queridos hermanos, Cristo no esperó que la iglesia fuese perfecta. De tal manera nos amó el Señor, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. No esperes, querido hombre que está aquí, recibir cierto afecto, recibir cierto cariño, cierta reciprocidad, para entonces tú ejercer tu liderazgo y tu amor hacia tu mujer con la ayuda del Señor. No esperes eso. Tu amor debe ser sacrificial. Tu esposa, querido hermano que me oyes, escúchame bien, tu esposa tiene mucha bondad. Hay muchas cosas por las cuales tú puedes y debes agradecer por ello. Pero es mucho más fácil ver los errores, criticarlos y señalarlos. Es mucho más fácil. Cuando solamente vemos los errores de nuestro cónyuge, entonces comenzamos un círculo vicioso, complicado, una espiral que nos va bajando hasta que el matrimonio pierde significado. Pero siempre es bueno recordar por qué nos enamoramos. ¿Cuáles son las características de esa mujer que tú tienes al lado por las cuales fuiste atraído hacia ella? Estoy seguro que no solamente es el físico. Estoy seguro que te encanta su forma de pensar. Estoy seguro que te encanta su forma de hablar. Ella tiene tantas cosas buenas que si solamente miras los defectos, no vas a poder amar como Jesús amó a la iglesia. Necesitamos nosotros los hombres agradecer a Dios todos los días por la mujer que puso a nuestro lado y poder amarla como Cristo amó a la iglesia, no esperando que ella fuese perfecta, sino con todas sus características, bondades, virtudes y también defectos. Debemos nosotros amar. Hermana, no se ría mucho, que la semana que viene les toca a ustedes. Muy bien. Cristo amó con entrega. Cristo amó con sacrificio. Mire como dice el versículo 26 y 27. Dice de la siguiente manera. Desde el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Digo en una ocasión, una persona quizás un poco vanidosa, que la Biblia daba permiso a la mujer de usar el botox. Y yo le pregunté, ¿a poco sí? No estoy seguro que no lo dice. Claro que sí, pastora, y dice que la mujer debe ser sin arruga y sin mancha. Queridos hermanos, Cristo lo dio todo por la iglesia para santificarla. Tú y yo como iglesia estamos en un proceso de perfeccionamiento. Estamos en un proceso de santificación.
donde nuestros errores con ayuda de Dios vamos sacándolos poco a poco de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro actuar para presentarnos en la boda del Cordero así, santos y sin mancha y sin arruga. Por eso un cristiano siempre está creciendo. Un cristiano siempre debe estar en constante crecimiento, en constante aprendizaje de las Escrituras para poder presentarse delante de nuestro Dios sin mancha y sin arruga. Y de la misma manera, querido hermano, tú eres responsable de la educación espiritual y de la formación espiritual de tu esposa y de tus hijos, con una función maravillosa. Dios lo otorgó como un regalo, para que tú, habiendo ayudado a tu esposa a conocer más a Dios, habiendo ayudado a tus hijos a conocer más a Dios, te los presentes a ti mismo. Y puedas tú, como la cabeza de tu casa, ejerciendo un liderazgo correcto, poder mirar a tu familia, sirviendo a Dios, mirar a tu familia, honrando a Dios y diciendo, gracias Señor. Porque pudimos haber estado, no digo mi familia, bueno, Dios nos salvó de eso, ¿verdad? Yo creí en el Señor a los 17 años, mi esposa está desde muy pequeña en la iglesia y nosotros no tuvimos esa vida, ¿verdad? Como matrimonio no. Pero agradecer al Señor que tú y tu familia este fin de semana, en vez de estar pasando una borrachera y pasándola mal, después de haber tenido una fiesta alocada, donde hay cierto disfrute, pero al final de cuentas no es provechoso para nadie, estamos acá, honrando y sirviendo al Señor. Gracias a Dios por eso. Eso es santificación. Y así como Cristo va santificando a la iglesia, el hombre como líder espiritual debe pastorear el corazón de su esposa, cultivando un ambiente donde se crezca en santidad en el hogar. En tu casa no se escuchan alabanzas, hermano, colócalas tú. Tus hijos pasan todo el día en el celular, invítalos a platicar. Yo digo, hijos, vengan acá, quiero saber cómo se sienten, cómo están. En una ocasión, hace mucho tiempo, y eso es lo malo de ser hijo del pastor, que siempre te expone el pastor en público, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo, hermano, hace algunos años atrás, estábamos en Zacatecas, y me acuerdo muy claramente que un día, yo siendo la cabeza de mi casa y tratando de ser muy espiritual, llamé a mi hijo, porque de Josué estaba muy pequeño, llamé a mi hijo, yo le dije, hijo, ven acá, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes tú aquí en casa, en tu familia? Y yo esperando una respuesta agradable y que sí hubo, ¿verdad? Me dijo, no, papá, a mí me gusta mucho mi familia, gracias a Dios, pero empezó a llorar. Y yo, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué lloras? Es que a veces tú y mi mamá gritan mucho y discuten. Y ese día pude darme cuenta cuánto le afecta a los hijos las pequeñas o grandes discusiones de papá y mamá. Afectan, hermano, y afectan mucho. Y nosotros como hombres podemos y debemos tomar la batuta de nuestra familia, aprender a controlar, tener dominio propio con la ayuda del Espíritu Santo y decidir ser un ejemplo para nuestra familia. Querido hermano, una verdad espiritual: tú eres el pastor de tu casa. Tú eres el pastor de tu casa. Es tu responsabilidad, querido hombre, guiar, orientar, dar visión, dar claridad a tu familia para honrar y servir a Dios. Es nuestra responsabilidad. Y en último lugar, el hombre cristiano, además de que es la cabeza del hogar, además de que ama como Cristo amó a la iglesia, también el hombre cristiano ama a su esposa como a su propio cuerpo. Versículo del 28 al 30 dice así: así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mire qué maravillosa realidad cuando vamos a Génesis capítulo 1, de ver que Dios creó al hombre y vio que el hombre estaba solo. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo durmió y le hizo una cirugía
abrió, dice la escritura, que abrió su costado y sacó una costilla. Porque si los hombres nos desmayamos como una jeringa cuando nos van a sacar sangre, imagínense que nos saquen una costilla. Entonces Dios tuvo que dormir, ¿verdad? Adán. Pues somos muy cobardes los hombres, cuando nos da gripa, andamos allá haciendo el testamento. A mi hijo le dejo el carro y al otro hijo le hacía andar con una gripa. Pero de la costilla de Adán fue hecha la mujer. Tu esposa, esa mujer que tienes a un lado, es cuerpo de tu cuerpo, es hueso de tus huesos. Yo nunca he conocido a nadie, bueno, yo porque de repente sí existe, ¿verdad? Yo nunca he conocido a alguien que diga, ¿sabes qué me gusta a mí? Meter las manos en el fuego así hasta que me duele mucho, y entonces la quito. Yo no conozco a alguien que haga eso. Pero las mamás mexicanas meten la mano en el aceite caliente y agarran la tortilla con la mano. Yo no sé cómo pueden hacerlo. Tienen una capacidad increíble, ¿verdad? De tomar la tortilla con la mano caliente, tomar la tortilla caliente con la mano y voltearla. Yo apenas me acerco a la cocina y me acerco con un escudo antifuego y una pinza por aquí arriba. Soy muy malo para cocinar. Pero no conozco a un hombre que diga, no, sí, yo meto las manos así en el fuego hasta que me duela mucho, entonces yo la quito porque es que yo soy medio masoquista. Yo no conozco a nadie así. Querido hombre, estoy seguro que cuando tú te sientes, porque muchas veces los hombres somos así, ¿verdad? Nos gusta andar bañados y la mayoría, no digo todo. Nos gusta andar bañados y nos gusta vestir bien. No conozco un hombre que diga, no, a mí no, yo me gusta vestirme feo, así mal. A una camisa así que no me queda bien, esa es la que a mí me gusta poner. Normalmente así no pasa. Cuando a ti, a ver, ¿cuántos hombres de los que están aquí han tenido dolor de muela o de diente? Dolor de muela. Oye, afortunado Miguel, que no le ha dado dolor de muela. Porque Miguel, su viaje, ¿sí, verdad? Que no tengo afortunado, porque yo sufrí dolor de muela desde que tengo memoria. Pero yo no conozco un hombre que diga, ay, qué sabroso este dolor de muela. Qué bueno, mira, qué bueno que me duele la muela, me gusta cuando me duele la muela. Ninguno. Dice la palabra de Dios que así como tú amas tu mismo cuerpo, así tú debes amar a tu esposa. Y en algunas ocasiones ama a la esposa. Ay, amor, me duele esta rodilla. ¿Te duele la rodilla? Tú lo que eres una exagerada. Camínale. Ay, mi amor, que me duele la espalda. Ay, pero ya, ven, tú traes con tu dolor de espalda. Eso hasta mentira ha de ser. No, súbete rápido a la camioneta. La palabra de Dios nos invita a que así como nosotros atendemos nuestras necesidades de aseo, de salud, de limpieza, así debemos ser nosotros con nuestras esposas. En primer lugar, versículo 29, no debemos aborrecernos. Así como nadie aborrece su propio cuerpo, el esposo no debe descuidar ni maltratar a su esposa, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros como hombres maltratamos y en vez de cuidar, hemos maltratado a nuestras esposas? Hay un pastor colombiano, él tiene un sketch, un stand-up del matrimonio, y él dice que cuando había una pareja de novios que iban caminando por la calle, iban caminando por la Independencia, aquí en la plaza principal, y era un noviecito, ¿verdad? Y la mujer le dice, ay, la luna se escondió, yo creo que va a llover. Y él le dijo, claro que no, la luna solamente estaba celosa de tu belleza. Y la novia dijo, ay, mi amor, qué romántico eres. Y siguieron caminando tomados de la mano. Pero pasaron los años, 10 años, 15 años de matrimonio, y pasaron por la misma plaza aquí por la Independencia, y se volvió a ocultar la luna, y la esposa dijo, ay, mi amor, mira la luna, está celosa de mi belleza. Claro que no, lo que es que va a llover, apúrese. Hermanos, así como nosotros cuidamos de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia salud, así debemos de hacerlo con nuestras esposas. No tenemos el derecho, hermanos, no tenemos el derecho de maltratar a nuestras esposas, ni física, ni emocional, ni espiritualmente hablando.
Una verdad que transformó mi forma de pensar acerca de mi esposa. Y quiero compartirla contigo. Yo no sé, querido hombre, que estás aquí, si tu suegro vive. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero tu esposa tiene un padre celestial, que te está mirando cómo tú tratas a su hija. Ese Padre Celestial un día te llamará a cuenta y te preguntará: Miguel, ¿cómo trataste a mi hija? Y no me eches mentiras porque yo lo vi todo. Esa verdad espiritual transformó mi forma de pensar acerca de mi esposa. Un día Dios me llamará a cuenta de cómo yo traté a su hija, a Glenda. De la misma forma, queridos hermanos, hombres que me escuchan en esta mañana tarde, tu esposa es hija de Dios. Su papá te mira cómo la tratas y un día te llamará a cuenta. Cuídala, no la insultes, no le grites, no la maltrates física, ni emocional, ni psicológicamente, porque su padre te está viendo y te llamará a cuenta. En segundo lugar, no solamente no la aborrece, sino que la sustenta. Este verbo significa alimentar, proveer lo necesario para su bienestar y crecimiento. Incluye no solamente la provisión económica, sino también la provisión emocional, intelectual y material. Por lo tanto, querido hermano, yo te invito hoy a que puedas hacer una lista de virtudes de tu esposa y puedas recordárselo cada vez que puedas. Yo hago un esfuerzo porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo soy humano, ¿verdad? Soy hombre. Me equivoco, tengo errores. Pero una verdad espiritual, porque ciertamente una de las características de mi personalidad es que soy muy exigente, sobre todo conmigo mismo. Cuando un domingo doy un sermón que de repente estuvo bueno, es muy humano lo que estoy diciendo, ¿ok? Un sermón que de repente estuvo bueno, pero a mí no me pareció excelente, yo salí un poco desanimado, digo, pudo haber sido mejor. Yo soy muy exigente. Y muchas veces, anteriormente, cuando he ido con mi esposa, he ido con mucha exigencia y en algunas ocasiones, años atrás, le he dicho: no, Glenda, hoy lo hiciste mal. Hoy lo hiciste mal, mira, hiciste mal esto. Y años atrás, igual era con mis hijos, le decía a Jonathan: David, no, eso está mal hecho. No, claro que no, hágalo bien. Si vas a hacer algo, siempre hazlo bien. Dios me ha ayudado y he obligado a mi mente a primero reconocer la bondad en todas las cosas y luego corregir. Ahora mis expresiones, y yo no soy la mejor persona del mundo, ni soy el mejor pastor, pero Dios me ha ayudado mucho y he tenido mucha disciplina para ahora decir: ok, mi amor, mira, hoy lo hiciste muy bien. ¿Recuerdas esto que hiciste acá? Estuvo fantástico. Y aquí esto también que lo hiciste, mira, precioso. Solamente que en esta parte fallaste tantito. ¿Sí notan la diferencia? Oye, hijo, tú eres muy inteligente, tienes tantas capacidades que le doy muchas gracias a Dios porque seas mi hijo. Realmente eres inteligente, eres sabio, haces tantas cosas bien, pero hoy eso te salió mal, puedes mejorar. ¿Sí notan la diferencia? Tú eres proveedor, no solamente de dinero, eres proveedor de bienestar espiritual, emocional e intelectual para tu familia. Y en último lugar, además de que no la aborrece, la sustenta, también la cuida. Este verbo implica calor, ternura y afecto. ¿Recuerdan aquel video no sé si era hondureño o mexicano? Pero era por ahí que como que lo estaban sacando de la casa para llevar a un centro de rehabilitación. O sea, que a veces lo fuerzan para llevar a un centro de rehabilitación. Y dijo: yo no necesito eso, yo lo que necesito es amor, ternura, comprensión y cariño. A veces nuestras esposas gritan eso en silencio. A veces nuestras esposas gritan eso en silencio. Lo que necesito de ti es comprensión, es ternura, es cariño. Ay, pastor, pero es que a mí no me sale. Esfuérzate. Pastor, es que yo nunca he sido así. Obedece a Cristo.
Él lo dejó en la palabra. Sé obediente, inténtalo. Seguramente Dios va a bendecir eso también. La palabra hogar viene en su raíz de hoguera, de una fogata. Cada miembro de la familia, principalmente el esposo, debe tomar alimento para esa fogata. Si la fogata se va consumiendo y el fuego, el cariño, la ternura de tu hogar, ese fuego se está disminuyendo, cada uno de los miembros de la familia puede tomar un trozo de madera y colocarlo para alimentar la fogata de tu hogar. Yo quiero terminar con eso. ¿Cómo estás alimentando la fogata de tu hogar? ¿Cómo estás alimentando tu hoguera? Queridos jóvenes que me escuchan, ¿eres tú un joven que coloca tu madera en la hoguera, en tu hogar, para que el fuego de Dios y el amor de Dios siempre esté fervoroso en tu casa? ¿O por el contrario, cada vez que puedes sacas un tizón con tu orgullo, con tu contesta y con tu desobediencia? Querida hermana, que no se ría mucho porque la semana que viene les toca a ustedes. Querida hermana, el fuego de tu hogar, ¿eres tú una mujer que aporta madera al fuego de tu hogar para que Dios, con tu alegría, con tu sonrisa, con tu obediencia a Dios, el fuego de tu hoguera pueda estar fervoroso? ¿O con tu amargura, con tu celo, con tus desaires, sacas madera del fuego de tu hogar y se empequeñece? Querido hombre, ¿eres tú proveedor de madera para la fogata de tu casa, para tu hogar? ¿Eres tú un hombre que aporta? ¿O eres un hombre que con tu indiferencia, con tu crítica constante y con tu distancia emocional sacas madera del fuego de tu hogar y ese fuego está muy pequeño, a punto de extinguirse? Hoy quiero invitarte por la palabra de Dios a que tanto los jóvenes, niños y niñas, las mujeres y los hombres sobre todo, pongamos madera en nuestro hogar, en nuestra hoguera. ¿Cómo lo vas a hacer, querido hombre? Siendo la cabeza de tu casa, amando como Cristo amó a la iglesia y amando a tu esposa como a tu propio cuerpo. Que la palabra de hoy quede guardada en nuestro corazón y que pueda guiarnos para tener hogares fuertes. Es maquillaje una iglesia muy grande con familias distorsionadas o familias quebradas. Es un maquillaje muy superficial. Queremos que Fuente de Vida sea una iglesia fuerte. Necesitamos formar familias fuertes, plantadas y cimentadas en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú puedes guiar nuestros corazones. Tú puedes guiar nuestra vida. Ayuda, Señor, a cada joven de nuestra congregación a poder aportar a su casa con su obediencia, con su sujeción a sus padres, con su amabilidad. Ayuda, Señor, a cada mujer, esposa, que está aquí en nuestra iglesia. Permítele ser sujeta a su marido, reflejar tu amor con sencillez y con alegría y poder aportar también a su hogar. Pero sobre todo, Señor, te pedimos esta semana que nos ayudes a nosotros los hombres a reflexionar. Que podamos, Señor, nosotros aportar a nuestra hoguera, a nuestro hogar. Que podamos ser proveedores de visión, que seamos proveedores de alimento espiritual, que seamos proveedores de bienestar psicológico, emocional y espiritual en nuestra familia, para nuestras esposas y para nuestros hijos. Y que podamos amar, Señor. Amar como tú amaste a tu iglesia y amar, Señor, como a nuestros propios cuerpos. Ayúdanos en esta tarea. Te pedimos en el nombre de Jesús que fortalezcas a nuestras familias y que cada familia que está representada aquí en nuestra iglesia, Fuente de Vida, pueda ser una familia que te honre en lo secreto, allí en lo íntimo del hogar y también en público y también los domingos en la mañana aquí en la congregación.
Ayúdanos, Señor, porque separado de ti nada podemos hacer. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.